entidad social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho con Thaís Peñalver. Buenas tardes, maravillosa audiencia de Radio Caracas Radio. Sean todos bienvenidos a Buen Provecho. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos en todas nuestras plataformas digitales, en el Dilo, en el canal de YouTube, quienes están con nosotros desde este mismo instante vía Periscope, estamos en tiempo real, a quienes nos escuchan a través del radiecito de sus casas, del radio transistor, ¿sí? Ese que salvó a quienes no podían tener internet y se cayó el internet durante varios días, pero ellos seguían conectados con nosotros, ustedes que son fieles, que se acercan a nosotros, nos abordan por allí por donde vamos pasando y nos dicen, yo las escucho, nos acompañan a hacer el almuerzo, nos acompañan a hacer los oficios incluso del hogar. Gracias a todos ustedes. Por ustedes estamos aquí, por ustedes seguimos en pie de lucha, aun cuando pareciera que todo se cae a pedazos. Mi editorial de hoy es un cuento, porque con nuestra invitada que viene en camino, vamos a echar varios cuentos. Va a ser por teléfono, me están indicando. En breve la vamos a tener. Y va a estar con nosotros básicamente porque hace muchos años ella me echó un cuento que luego lo plasmó la semana pasada en un artículo de opinión. Pero yo voy a echar mi propio cuento. Corrían los años 90, aquí en Venezuela, existía un Congreso de la República bicameral con el Senado y la Cámara de Diputados. Muchas personas, incluso parlamentarios, he escuchado, parlamentarios viejos, ni siquiera los nuevos, decir la Cámara del Senado. No se dice la Cámara del Senado, el Senado es el Senado de la República y la Cámara es la Cámara de Diputados. Les decía que corrían los años 90 y había muchas investigaciones parlamentarias, se designaban comisiones especiales a granel por cualquier denuncia que salía. ¿Quiénes estaban detrás de las denuncias? ¿Quiénes estaban detrás de la designación de comisiones especiales? La izquierda. La izquierda que siempre vivió de Venezuela, de los recursos del Estado. La izquierda que estaba allí con diputados principales y diputados suplentes. La izquierda que estaba de cacería. Y no es que no habían casos de corrupción, no es que no habían casos de violaciones de los derechos humanos, sí lo había, pero ellos sobredimensionaban los hechos, las investigaciones, los escándalos, porque sí se investigaba, sí se les escuchaba. Pero había un plan soterrado, un plan agazapado. Destruir la democracia, destruir sus cimientos, para que la gente no creyera en la dirigencia política, para que la gente no creyera en los partidos políticos. Uno de esos tantos casos se llamó los Pozos de la Muerte. Y, por supuesto, se designó una comisión especial. Los Pozos de la Muerte eran unos entierros que aparecían con osamentas en las orillas del río que divide está en la frontera entre Colombia y Venezuela. En las orillas del lado de Venezuela pues aparecieron unas fosas allí. Había unos teatros de operaciones. Esos teatros de operaciones eran supuestamente los responsables de estas muertes. Y viajamos en comisión especial, los diputados y el equipo técnico donde yo me encontraba. Antes de irnos nos dieron nuestros boletos y nuestros viáticos. Bueno, pues nos fuimos. Llegamos al aeropuerto, allí nos estaba esperando vehículos de la gobernación. La gobernadora en ese momento era la doctora Lolita Anillar de Castro. Pues nos trasladamos a la gobernación, las primeras reuniones, toda la tarde de reuniones. Llegamos al hotel del Lago. Esa reserva estaba hecha por la gobernación. Bueno, descansamos esa noche,
En la mañana siguiente desayunamos, salimos, nos fuimos al sur del estado Zulia, la Machiques Colón, recorrimos y remontamos el río. Para hacerles el cuento breve, esa gira para investigar duró 3 días. Al ir a pagar el hotel, no lo pudimos pagar porque había sido pagado por la gobernación. No compramos ni pagamos ni un café. Todos nos los obsequiaron, estuvimos en las asociaciones de ganaderos, nos recibieron en todas partes, no gastamos dinero. Cuando al regreso al Congreso, fui a la oficina del habilitado donde me habían dado los viáticos y pedí una planilla. ¿Dónde está la planilla de devolución de viáticos? Y me dijeron, esa planilla no existe. Tuve que diseñar una planilla para yo devolver mis viáticos, porque yo no había gastado ni un centavo. Otras personas del equipo me decían, ¿pero cómo los vas a devolver? Y yo, pues porque a mí me dieron los viáticos para que yo me alimentara y me pagaron las comidas, para que yo pagara el alojamiento, y el alojamiento estaba pagado. Pues tuvimos que diseñar una planilla para devolver mis viáticos. Este es el cuento con el que quiero abrir hoy este buen provecho, porque es que así me enseñaron en mi casa, a ser honesto. Por eso es por lo que tanto mi invitada de hoy como yo estamos indignadas por cada caso de corrupción, venga de donde venga. Pues nos tenemos a nuestra invitada, Carolina Jaimes Brangé. Carolina, bienvenida, buen provecho. Gracias, Thaís, y me disculpo porque de verdad que se me olvidó, o sea, no sé, lo tenía anotado que iba para allá, y bueno, menos mal que existe el teléfono y que podemos comunicarnos por aquí, pero te pido 1000 excusas por no estar sentada allá al lado tuyo, porque me hubiera encantado darte un abrazo. Además, yo sé que te encanta, Carolina, venir a Radio Caracas Radio. Es mi casa, Radio Caracas Radio. Imagínate, hubiera querido ver a tanta gente querida allá. Lo sé. Pero bueno, será ya el año que viene que volveré y los podré abrazar a todos. Sabes que este programa es tuyo también, estos micrófonos están a tu orden, y sé que todos los programas también estarían encantados de recibirte. Y no es un asunto de olvido, Carolina, es que está terminando el año y vamos todos como a trompicones, como empujones, pasan demasiadas cosas y bueno, nada que perdonar. Estás con nosotros, que es lo más importante. Gracias, está ahí. Mira, vamos a echar cuentos. Yo no sé si lograste escuchar que al principio yo dije que tú me habías echado un cuento hace como 5 o 8 años. Y me recuerdo que estábamos en Miami, estábamos hablando del personaje de Marras, y me contaste un episodio indignada que luego has plasmado en un artículo. Yo cuando lo leía la semana pasada me reía y decía, ¿cuánto tiempo hemos esperado Carolina y yo para que se haga justicia? Porque ese cuento yo me acuerdo que me lo contaste y estabas furiosa, y además me mencionabas a las personas que estaban allí, que por supuesto no las vamos a mencionar, pero quisiera que primero decirle a nuestra audiencia que tu artículo se llama ¿Dónde están los panas de Andrade? Que lo escribiste la semana pasada y también lo publicó La Patilla, para que sepan que está originalmente está en El Estímulo, pero también está en La Patilla. Sí, bueno, se volvió viral, lo han publicado una cantidad de portales. Pero claro, hablemos del episodio y después desarrollamos este asunto de la corrupción. ¿Cómo fue ese episodio, Carolina? Mira, yo estaba en una cena donde éramos 40 personas apenas, era una cena pequeña, y había 4 mesas de 10 sillas cada una. Había un buffet, yo me serví y yo venía con mi plato, y una amiga mía que estaba en una de las mesas me dijo, Caro, siéntate aquí con nosotros. Yo me senté y bueno, había gente que yo no conocía, entre ellos una pareja que estaba sentada ahí comiendo. Entonces, bueno, ella nos presenta a todos y me pregunta por mi hija Tuti. Para quienes no lo sepan, yo tengo una hija especial que se llama Tuti, y Tuti monta caballo como terapia. O sea, Tuti empezó montando caballo como terapia y ahora también compite. Entonces me pregunta que cómo está Tuti, y me dice, ¿sigue montando? Y yo le digo, sí, sigue montando. Y entonces me preguntan esta pareja, los dos, ay, tú tienes una hija que monta. ¿Y dónde monta? Porque nosotros también montamos. Entonces le digo, bueno, sí, mi hija monta, y les expliqué que hacía terapia y que ahora competía en adiestramiento. Entonces me dice ella,
¿y tú conoces a Alejandro? Yo sabía de quién estaba hablando, ¿no? Pero le digo para estar segura, ¿no? Le digo, ¿y Alejandro qué? Andrade. Entonces empieza el marido, cuéntale, mi amor, cuéntale. Entonces, y ella, pero toda emocionada. Entonces me dice, ¿tú sabes que nosotros nos fuimos invitados por Alejandro para París hace un mes? Entonces empieza todo el cuento de la invitación de Alejandro, que se fueron de aquí para Aruba en el avión chiquito, porque Alejandro tiene 2 aviones. Entonces en Aruba está el que tiene autonomía para volar sobre el Atlántico, y entonces se fueron para París. Y allá llegaron a Georges V, que es uno de los hoteles más caros y más lujosos de París. Y fueron a comer en no sé dónde y en no sé qué, y que Alejandro, entonces se fueron después al Faubourg de Saint-Honoré, de tiendas, y Alejandro les pagó todo invitados por Alejandro. Mírate, y yo estaba muerta de hambre cuando llegué a esa cena. Cuando esa mujer empezó a hablar, a mí se me formó un nudo en la garganta que yo no pude, es que ni tragar el primer bocado de la furia que me dio. Y yo me le quedé viendo y le dije, invitados por Alejandro, y le dije, invitados por los pendejos que todavía pagamos impuestos en este país. Y me paré y me fui. Mi amiga, la que me había invitado a sentarme en la mesa, se va detrás de mí. Yo pienso, bueno, viene a apoyarme. Y me ha dicho, ay, Carolina, tú sí te has puesto agresiva, tú que eras tan dulce. O sea, que yo me sentía agredida por aquella historia. Casi que te llaman radical. Sí, y entonces resulta que yo era una agresiva, Taín. Pero es que así hay tanta gente, y yo me pregunto hoy, cuando escribí ese artículo, ¿dónde están esos panas que en aquella oportunidad, me imagino que habrá sido muchas más oportunidades, se fueron con Alejandro invitados para París, o se fueron para Roma, o se fueron para Nueva York, quién sabe para dónde? Bueno, porque con ese avión pueden ir para cualquier parte. Y ¿no? estamos hablando de esta pareja, pero ¿cuántas parejas más habrán, Carolina? Bueno, tiene que haber muchas, porque yo he visto en los clubes de equitación gente que se desmoñaba cuando el señor decía whisky para todo el mundo, y se desmoñaban por aceptarle un whisky. ¿Y los has visto en las últimas horas después de la sentencia? A nadie. No de gente, me consta que fueron a su granja en Wellington. Invitados, por supuesto, imagínate, invitados por Venezuela, invitados por nosotros, invitados por las personas que se han muerto de mengua, que se han muerto de hambre. Porque ese dinero es de todos los venezolanos. Así es, ese es el dinero del Bandes, es el dinero de la Tesorería de la República, una cosa que inventó Hugo Chávez para que fuese una cuenta bancaria millonaria para que ellos la utilizaran como la utilizó este señor. Claro, pero es que además, ahí yo pienso que Chávez hizo una cosa que es absolutamente vil, que fue corromper a la gente para después tenerla con la rienda corta. Bueno, pero les gustó que los corrompieran. Claro, les fascinó. Todo dictador tiene que tener ese tejido de corruptos para que lo sostengan y para que cuando se mueran mantengan a sus hijos como reyes. Mira todos estos golpistas y dictadores africanos. Carolina, tenemos que ir a una pausa. Okay. No te muevas de allí. No porque me muevo. No sé si sabes que el abogado de este personaje dijo que él nada más había 60 millones de dólares. Sí. Vale. No, eso fue en comisión. Vamos a ver si... Eso fue solo en comisiones, o sea... No, es que de verdad esto parece un mundo irreal, surreal, totalmente. Completamente. Vamos a una pausa. Okay. Ya volvemos, amigos, con nuestra invitada de hoy, Carolina Jaime. Les recomiendo su artículo, ¿Dónde están los panas de Andrade? El señor, por si acaso alguien va a saltar por allí, les recuerdo que se declaró culpable. Ya volvemos. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Bailando con Coco, tíralo. Coco Factory es el sabor de la capital y ahora puedes disfrutarlo en el Centro Comercial Galerías El Ávila, nivel feria, y en el Centro Comercial San Ignacio, frente a la estación de servicio. Refréscate y disfruta tu coco como tú quieres. Recuerda, Coco Factory, porque sin cocos no hay paraíso. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.
La política vista con ojo clínico. Yo voy a repetir las palabras del señor Wael Gonin. Ningún país avanza cuando la sociedad está dividida de este modo. Y el principal rol del presidente de la República es el de unir. Luis Enrique Alcalá es el doctor político. Todos los sábados a las 12 del mediodía nos presentará a la política como arte de carácter médico. Doctor Político, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Con Thaís Peñalver, @RCR750. Continuamos, amigos, en Buen Provecho con nuestra invitada de hoy, Carolina Jaimes Brangé. Ella está con nosotros no solamente porque nos queremos mucho y porque ella quiere muchísimo Radio Caracas Radio, sino porque ha escrito un artículo que ha sido viral la semana pasada. Levantó esos polvos y corrió los tupidos velos de la doble moral que han parado esta corrupción, porque no hay una corrupción del tamaño de la que ha habido aquí en Venezuela si no hubiese una doble moral que la ha apañado y ha sido cómplice. Van de la mano. Sobre todo lo que decíamos antes de ir a la pausa, todo dictador necesita un tejido de corruptos que sea un colchón para mantenerse, para extorsionarlos y también para que le rindan pleitesía, para él señalarlos. Hugo Chávez lo hizo muy bien, así como lo hizo Lula. Son entramados de estos socialistas, entramados de corrupción asquerosa. Estamos hablando de Alejandro Andrade, quien fue condenado en un tribunal de Estados Unidos por lavado de dinero sucio en el sistema financiero de los Estados Unidos, además de otros delitos como la corrupción, como los sobornos o las coimas, como se dicen. El señor vivía entre Estados Unidos y Venezuela. El señor pasa de ser un oficial de las ex Fuerzas Armadas de Venezuela, sin bienes de fortuna que se conozca. Tampoco sabemos si ha ganado la lotería o recibió la herencia de una tía o un tío por allá, pero de pronto aparece con caballos de más de $1 millón. Pocas voces aquí en Venezuela lo decíamos y éramos voces prácticamente en el silencio porque nadie le hacía caso a este asunto. Como él es un referente, él en este momento es un referente de corrupción y a él lo debe rodear, lo rodea porque está colaborando, dicen sus abogados que está colaborando, lo dice Estados Unidos y está mencionando a otros más. Antes de ir a la pausa hablábamos de 60 millones, como si eso fuese poco. Carolina, que estás con nosotros, ¿como cuántos tratamientos para cáncer de mama? ¿Cuántos tratamientos para los niños de los JM de los Ríos y todos los hospitales oncológicos de niños de Venezuela y de adultos? ¿Cuántos insumos médicos para salvar las vidas de los que han muerto crees tú que se puedan comprar con 60 millones de dólares? Bueno, cientos de miles de tratamientos. Cientos de miles de tratamientos, repito. Y sabes, ahí yo quisiera ir tocar otro tema que yo toco en el artículo, en donde yo digo que en Venezuela no es lo mismo un corrupto que mi corrupto. Porque cuando tú te haces pana del corrupto, ya deja de ser corrupto. Y ahí pues está el tema de la casa. Tú contaste esa historia de donde cuando tú devolviste el dinero que no gastaste de los viáticos, seguro que te vieron como un idiota. Como una loca, sí. Sí, no, un imbécil. Pero es que no había ni siquiera planilla de devolución. Bueno, imagínate tú. Entonces, imagínate tú. Sí, entonces pero esa línea, tú estás hablando de una línea muy delgada, y que es imaginaria, pero es una línea muy delgada. Entonces, como tú eres mi amigo y tú eres corrupto, pues mira, para mí tú no eres un corrupto, para mí tú eres una persona que vive esa criolla, porque tú también tienes varios libros analizando el comportamiento del venezolano. ¿Cómo lo calificas? Bueno, será el chambismo. Todo ver una chamba en todas partes, ver de dónde te agarras, aprovecharte del que tiene y de dónde haya. Ese dicho que había aquí que decía que a mí que me pongan donde haya. Bueno, eso es lo que estamos viviendo. Cuando te ponen donde hay, entonces no importa que te lo coja. Además que sienten que la nación no tiene dolientes. ¿Qué es eso? O sea, robo es robo. Un ladrón es una persona que se roba un lápiz y el que se roba 60 millones.
que la cuantía varía, es verdad, pero no por eso son menos ladrones. Así es. Pero y además, eso empieza en la casa, repito. Cuando tu papá y tu mamá no te corrigieron de que tú apareciste en tu casa con un lápiz que no era tuyo, después apareciste con un suéter que te encontraste en el patio del recreo. Y si no te lo corrigieron, después entonces te robas una laptop o te robas una calculadora. Y después, entonces así van. Porque uno de estos ladrones fue alguien a quien en su casa no le enseñaron valores. ¿O no tuvo casa? Claro. Y además, esto es un eje transversal y quiero quedar clarísima, meridianamente clara en eso, a toda la sociedad venezolana. Aquí hay ladrones, desde los más ricos hasta los más pobres. Claro, no porque es que los que roban son los pobres y que no. Es más, los más ricos terminan robando más. Es que te escribes también en tu artículo, algo que le voy a leer a nuestra audiencia, Carolina, con tu permiso. Dice, lo vi llegar a un club donde un anuncio con su nombre reservaba el puesto de estacionamiento más privilegiado. Y tú preguntaste, ¿y es que Andrade es el presidente del club? Y te respondieron, no, pero nos regaló el techo del picadero. Así es. Eso fue el Club Hípico de Caracas. Y lo digo con todas las letras. Y todos los socios de ese club saben de qué estoy hablando. Es más, lo hicieron socio del club, apadrinado por 2 de los socios más antiguos que tiene el Club Hípico. Entonces no importa, ¿no? Para que robes los dineros del Estado, porque el señor fue empleado público, trabajó para el Estado. Estuvo bueno, en el Country Club aceptaron a Diego Salazar como socio. Bueno. En el Country Club de Caracas. Entonces, bueno... yo no sé si tú escuchaste alguna vez, yo no sé si eso será verdad, eso siempre fue un rumor, de que el señor, para que lo aceptaran, le regaló Rolex de oro a toda la junta directiva de aquel momento. Yo no sé si eso es verdad, pero el hecho es que lo aceptaron como socio. Ahora, dime tú, que todo el mundo sabía quién era Diego Salazar, todo el mundo sabía que era el testaferro Rafael Ramírez. Entonces, ¿por qué lo aceptan? Porque yo hablaba de la doble moral, que también es un colchón, pero entonces eres amigo, es como ser amigo del Chapo Guzmán, no hay ninguna diferencia. Sí, de Pablo es como Escobar. De Pablo Escobar. No sé si entienden la diferencia, no sé si quienes los aceptan en los clubes o quienes viajan con ellos, no sé si no tienen claro en que lo que tú has dicho, el que roba una caja de lápices Mongol de una oficina pública y el que roba el presupuesto de miles de millones de dólares, Carolina, del Bandes, miles de millones de dólares de la tesorería de la República, utilizar el dinero. ¿Por qué crees tú que el venezolano piensa que esa caja de lápiz Mongol del Ministerio de la Gobernación le pertenece? ¿Por qué crees tú que no sienten que tomar eso es indebido? ¿Por qué crees que no hay arraigo y sentido de pertenencia? Porque es lo que yo veo, pareciera que a Venezuela no le duele a nadie. Bueno, yo creo que de verdad Venezuela duele a muy poco, porque eso que tú estás diciendo es total, rigurosamente cierto. ¿Y cuál es la razón de eso? Mira, pues yo no sé si es que aquí durante el siglo XX, desde que se descubrió el petróleo, entró tanto dinero que la gente sintió que era así como una caja chica y todos los que estaban era ansiando llegar a un lugar en donde pudieran echar mano de aquello. Lo que pasa es que quizá los primeros fueron más disimulados o quizá robaron menos, pero los 20 años de chavismo ha sido la bola de nieve, ¿sabes? La avalancha. Porque antes, al principio fue una bolita de nieve que empezó a rodar cuesta abajo, pero cada vez se fue haciendo más grande. Pero el chavismo fue la avalancha. O sea, cuando tú pensabas que alguien en la cuarta, en la época, no voy a hablar en la República Civil. La era democrática. La era democrática, exacto. De la República Civil se robó $1 millón y tú decías, Dios mío, qué barbaridad, pero resulta que aquí hay gente que se ha robado miles de millones de dólares y no pasa nada. Pero tampoco hay un juicio social. No hay sanción social. No la hay. No la hay, porque te digo, si hubiera sanción social, tú no le aceptas a Andrade una invitación ni para Wellington ni para Francia, por más tentador que sea, por más que no tengas otra oportunidad en tu vida de ir. Porque justamente eso es lo que va a hacer que las personas se sientan mal por su actitud. Pero si todo el mundo los aplaude,
Pero ahí está la historia de la doble moral a la que tú mencionas. Y por eso que mi artículo, fíjate que mi artículo, yo no estoy hablando de Andrade directamente, porque todos sabemos quién es Alejandro Andrade. Yo estoy hablando de los panas de Andrade, que quiero saber todos esos que le aceptaron invitaciones, prebendas, favores. ¿Dónde están ahorita? ¿Por qué no están defendiéndolo por las redes sociales? Ahorita es muy fácil poner tu opinión por cualquier red y decir, este señor es mi amigo y yo lo defiendo. ¿Por qué no lo defienden? Para eso se requiere valor. Porque hay un dicho que dice, a los amigos con razón o sin ella, ¿no? Claro, y si le has bebido la champaña y el caviar, pues mucho más rápido. Siempre me llamó la atención, Carolina, no sé si recuerdas que Hugo Chávez, recién llegado, con su populismo y su habladera de pistoladas, dijo un día que él iba a recoger a todos los niños de la calle. Claro, y que si al cabo de un año había niños en la calle, él se iba a cambiar el nombre. Eso se le olvidó a los 2 meses. No, y además completó, no solamente dijo eso, sino que completó y dijo que su sueldo como presidente, él lo iba a poner en función para que pudieran proteger a todos los niños de la calle. Bueno, eso fue un show más de ellos. Un show más, porque además el sueldo del presidente es un sueldo bajo. No, pero nadie preguntó, ¿y entonces de qué va a vivir este señor? Claro. ¿De qué vas a vivir? Que él tenía la casa y que él tenía la comida. No, pero entonces ¿de qué vas a vivir? Cuéntanos. Claro, porque tiene niños que mantener, tenía en aquel momento. Se suponía, ¿no? Que los mantenía. Y no sé si te ha llegado el rumor, nada confirmado, porque en Venezuela no hay libertad para investigar, tampoco hay prensa libre, pero se rumorea en Estados Unidos que parece que este señor Andrade, de quien estamos hablando y que fue condenado porque él se declaró culpable, porque no es difamación, él dijo, sí, soy culpable, porque la justicia en Estados Unidos arranca con una negociación y una mediación. Y eso pareciera que es muy cómodo, yo lo veo muy rudo, ¿no? Que te obliguen o te den esa opción. Mira, vamos a evitarnos mucho dinero de los impuestos de los contribuyentes en un juicio muy largo. Aquí están las pruebas, eres culpable, declárate culpable y nos ahorramos una cantidad de cosas. Así y le dan beneficios procesales. Así, le dan beneficios, la gente está muy molesta porque se fue para su casa, pero yo creo que la gente no sabe que es porque no hay cupos, sino que los primeros días de enero sí ya va directamente a la cárcel. Y claro, que desde el 2000... imagínate todo lo que habrá hablado, porque también esa gente cuando se mete en esos líos tiene todas las pruebas. Exacto. O sea, ahora esto va a salpicar. Y ahora también hasta te da risa. Si no fuera tan trágico, te daría risa de que está Tarek William Saab diciendo, ay, que lo deporten. Y tú dices, bueno, ¿y por qué no pediste la deportación antes? Es que tú no sabías que el señor se había robado cientos de miles de millones de dólares. Pero si ni siquiera hay una averiguación abierta aquí. Bueno, por eso. Por parte de ellos. Todo es show. Así que bueno, yo creo que para nosotros poder construir un país, Carolina, yo aquí tengo una prédica diaria sobre ciudadanía, sobre justicia, porque esto no pasa si hay un país que está pendiente de los dineros del Estado. Esto no ocurre si no hay una sociedad que es eso, socia en este asunto que se llama país y que lo siente como suyo, que le duela que se roben $1, porque ese dinero no es que es de todos los venezolanos para que vaya al bolsillo de todos los venezolanos. Ese dinero es para el progreso y la prosperidad de Venezuela, claro, para sus autopistas, para sus hospitales, para mantener las universidades, para pagarles los profesores de las universidades públicas, para las investigaciones científicas, para la cultura, para el arte, para convertirnos en un país del primer mundo. Para eso es el dinero que se han robado todos estos pillos. Y yo creo que el día en que los venezolanos entiendan que sí, que son ladrones y comiencen a señalarlos como tales, ese va a ser el día en que vamos a poder volver a tener país. Claro, Thais, pero fíjate que ahora hay un ingrediente más, que no son solamente ladrones, esa gente son asesinas, porque todos los venezolanos que han muerto de mengo en un hospital porque no tienen diálisis, porque no tienen tratamiento, porque no hay quimioterapia para el cáncer, ni tratamiento para ninguna enfermedad crónica, todas esas personas han sido asesinadas, no fue que se murieron, fueron asesinadas por un régimen corrupto y ladrón y todos sus cómplices. O sea, no son solamente ladrones, son asesinos. Yo creo que aquí hay que empezar a llamar las cosas por su nombre, porque eso también tenemos los venezolanos, que nos encantan los eufemismos. Ay, me matraquearon. No, no te matraquearon, te robaron. ¿Por qué tienes que suavizar el verbo de qué fue lo que te hicieron?
Cuando un policía te para y empieza a decirte, como le dijeron una prima mía, unos policías que la pararon y le retuvieron la licencia de manejar, y entonces le dice, devuélveme mi licencia, pues tenía todos los papeles en regla. No, es que nosotros tenemos hambre. Entonces, si usted nos trae comida, nosotros se la devolvemos. Si no, vamos a ver qué hacemos. Imagínate tú. Sí, sí. Y eso es a todo nivel, país. Porque ahí tienes a los bolichicos. Yo creo que aquí hay que nombrar a esos niños. Niños de la alta sociedad venezolana que se metieron en un negocio turbio, inmundo. Porque tú me puedes decir, ellos han podido ganarse comisiones. La gente que hace negocios gana comisiones. Pero no a costa de desfalcar al país vendiendo centrales eléctricas vencidas que no servían para ganarse la millonada de dólares que se ganaron y toda la tragedia eléctrica que estamos viviendo hoy en el país se la debemos a ellos y a los cómplices que tuvieron dentro del gobierno. Pero la gente no los asocia con la falta de luz eléctrica en sus casas. La gente no los asocia, por más que se lo digas. Y bueno, en estos micrófonos los decimos, en todos los medios lo decimos, pero bueno, la gente no lo asocia, no los responsabiliza de lo que está pasando. La gente está como en un aletargamiento. Hace falta mucha información, mucha educación, orientación y cultura sobre este tema. Carolina, vamos a una pausa. Okay. Al volver tenemos una llamada telefónica y atendemos al señor Alfonso Soto. Ya volvemos. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Son las 12:38. Les habla Rafael del Rosario, concejal de Chacao. La ineficiencia de Corpoelec nos tiene sometidos a todos los venezolanos a las incomodidades creadas por la mala calidad del servicio eléctrico, hospitales sin luz, escuelas a oscuras y en nuestras casas se dañan los electrodomésticos. ¿Quién responde por eso? ¿Qué esperas? Haz valer tus derechos. Si te gusta la buena mesa y quieres una comida especial, entonces acércate al restaurante Lon Lon, donde puedes disfrutar excelentes platos de carnes, sopas, pescados, mariscos, arroces, pastas, ensaladas, hamburguesas y mucho más. Todo en un excelente ambiente familiar con atención esmerada y capacidad máxima de 80 personas cómodamente. Acércate y compruébalo en la urbanización Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, pasando al centro comercial a la derecha. Bar Restaurante Lon Lon. Poquito, pero sabroso, RCR 750 AM, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. La debilidad de nuestra economía es sorteada todos los días por personas con ideas creativas. Son emprendedores. Historias contadas por cuenta propia. La economía de carne y hueso. Comparta la suya también con Román Ibarra y Rolando Padilla. Por cuenta propia. La economía de carne y hueso. Todos los sábados a partir de las 9 de la mañana por RCR 750 AM. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750 y @PrensaRCR. Y buen provecho. Continuamos, amigos, acá en Buen Provecho. Estamos conversando con Carolina Jaimes Brangé sobre su artículo ¿Dónde están los panas de Andrade? Tenemos una llamada en línea y seguimos conversando con Carolina porque yo le quiero preguntar, casi 20 años es un ciclo histórico. ¿De una generación? Sí, donde se cambian muchas cosas, Carolina, donde se aprenden muchas cosas. Y aquí se han aprendido muchas cosas malas, muy malas. Tanto que cuando tú hablas de honestidad, te insultan. Tanto que cuando tú te refieres a los valores democráticos, a los valores de la familia, a los principios republicanos, te tildan de cursi o ridículo. Tanto ha cambiado. Pero vamos a escuchar a nuestro oyente que está en línea y después analizamos esto que te estoy diciendo. El señor Alfonso Soto, desde Los Caobos. Buenas tardes. Bienvenido. Yo me estoy incorporando al programa en este momento. Yo prendí la radio hace como 3 minutos y saludos a la invitada Carolina Jaimes Brangé.
y voy a ser breve, a ver cómo recoge esta idea que le planteo. Yo sí siento esa desazón muy grande también como ciudadano, exactamente por lo que acaba de decir ahorita, periodista. O sea, en esta sociedad, en este país en el que estamos viviendo ahora, tener el más mínimo atisbo de ética o de valores es ni siquiera ser visionario, es ser comeflor, a falta para no salir con un término más vulgar. Verdad, es deprimente ver cómo todo es una metástasis, uno siente que es como una metástasis ya lo que se está viviendo. Y entonces, acabo de oírlo decir, el día que los venezolanos entiendan, etcétera, etcétera, yo veo tan débil, yo veo tan desinflada, tan flácida a la sociedad venezolana, lamentablemente, y me perdona, que yo, que no me considero un hombre pesimista, yo me siento con bastante reserva de que esta sociedad venezolana sea una sociedad que entienda. O sea, que es una cosa que me puede hacer a mí pensar en lo interesante que se pueden poner los acontecimientos. Por ejemplo, cómo se están descubriendo los escándalos, los presuntos escándalos de corrupción que se están descubriendo. Pero aún así, es un proceso muy lento que todavía puede dar cancha para que otro tipo de empalizadas se monten. Yo particularmente siento que es más que oscuro lo que estamos viviendo, y honestamente no me siento lo que se llama optimista. Yo libero la línea para escuchar su comentario por la radio. Por favor, ¿qué comentario recoge de lo que le estoy planteando? Gracias y buenas tardes. No, gracias a ti, Alfonso. Sí, tenemos 2 llamadas más en línea, Carolina. Luego lo respondes, Alfonso. Tenemos a María Chacón desde el Marqués. Adelante, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes, mucho gusto. Los estoy llamando para decirle que la opinión que da la señorita que habló con respecto a los ladrones y eso, bueno, eso es verdad lo que ella dice, pero ¿cuáles son los principales ejemplos que tenemos? ¿Cuáles son? Los de arriba, los que nos gobiernan, señores, ¿ve? Y por eso es que todo el mundo es ladrón, todo el mundo roba a todo el mundo, es impresionante. Y eso, ¿cómo vamos a hacer para nosotros controlar eso? Gracias, señora María. El señor John García, desde Charallave. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, señorita. Para con la señora Branger. 2 cositas, mi señora. Me deslindo de lo que la señora que me antecedió comenta, que todo el mundo es ladrón. Señora, créame que la considero que está equivocada, ¿verdad? La gran mayoría del ciudadano común no es ladrón, ¿verdad? Este sistema ha ido haciendo esa maquinaria, convirtiendo al individuo, tratando de convertirlo en eso, ¿verdad? En convertirlo, valga la redundancia, en ladrón. Más, no lo van a conseguir, porque la gran mayoría no crecimos con esa enseñanza. Ahora, otra cosa, señorita Thais, hace 2 semanas yo la llamé, ¿verdad? Participé en su prestigioso programa y le hice un comentario en relación a la votación que estaban haciendo en la asamblea con respecto al señor Zapatero. Y no sé si se acuerda que le dije que la votación había sido de esa manera porque todos los diputados estaban bañados de verde. Créame, ahí estamos viendo con lo del señor que supuestamente condenaron allá 10 años, que no debió haber sido 10 años, sino 10.000 años. Gracias y gracias 1000 veces por tener ese programa tan prestigioso y que tanto nos orienta. Hasta luego. Gracias a usted por sintonizarnos. Bueno, Carolina, también hay comentarios en las redes sociales, pero me gustaría que respondieras a estos tres planteamientos que te hicieron. Bueno, primero me uno al último señor que llamó en felicitarte por esa educación ciudadana que llevas a cabo todos los días, porque eso es algo absolutamente necesario. También creo como él que no todo el mundo es ladrón. Lo que pasa es que el daño que hacen es tan grande que uno termina desesperándose y pensando, pues como la señora María, de que aquí nadie se salva, ¿no? Pero yo creo que aquí hay mucha gente honesta y eso es lo que... El otro día yo puse un tuit, decía hay que poner de moda la honestidad y él me dijo, pero ¿cómo que de moda? Las modas pasan. Le digo, bueno, hay modas que nunca pasan. O sea, hay modas que fíjate, por ejemplo, las mujeres de pantalones. Eso fue una moda que empezó hace más de 100 años y todavía nos ponemos pantalones, pues. Entonces yo creo que eso es una moda que tiene que permanecer
en el ADN de los venezolanos que se tiene que incrustar, pero esa es educación. Así es. Pero también tiene que haber oportunidades, porque fíjate tú que esa fue otra cosa que hizo Chávez, que hizo un daño enorme. ¿Te acuerdas cuando Chávez dijo que si sus hijos tuvieran hambre, él también robaría? Claro, yo entiendo que si tú estás en un caso desesperado, en una guerra, tú te metes donde sea y te robas una hogaza de pan, pero aquí no estamos en guerra. Aquí estamos en un país petrolero, es un país que tuvo los últimos 15 años las entradas por petróleo más grandes que ha tenido país alguno en América Latina. Y hoy no tenemos comida, lo que se consigue está tan caro que prácticamente no lo puedes pagar. Yo te digo, yo llego a fin de mes aterrada de que no me alcanza. Cada vez que voy para el automercado, cuando la cajera le va a dar al total, me horrorizo, he tenido que devolver cosas hasta ahí. Y yo no gano sueldo mínimo. Entonces yo pienso, cuando la gente que gana sueldo mínimo, ¿cómo hace? Pero Chávez no habló de trabajo nunca. ¿Por qué no dijo, si yo tengo hijos que están pasando hambre, yo trabajo? No, porque todo era el facilismo, la regaladera, y eso no puede ser, ningún país aguanta esa regaladera. Habría que haber invertido, como hizo Noruega, en un fondo social en donde todos los ciudadanos son socios de las regalías y los dividendos del petróleo, que eso se llamó, Rosales lo propuso, se llamaba la negra, canjeables en educación, en salud y en comida. Eso era una cosa que tenía muchísimo sentido. Claro, porque es que Chávez no vino a gobernar, Carolina, vino a vengarse, vino a vengarse, y a robar. Un hombre con una carga de resentimiento horrible. Terrible. Que vino a vengar, yo no sé de quién, ¿sabes? De quiénes. Porque a fin de cuentas, si alguien lo humilló, si alguien le hizo daño, pues esas son personas puntuales con nombre y apellido. Él vino a vengarse de todo el país. Pero además lo hizo porque la primera expropiación fue contra doña Delfina, la dueña del hato, donde él robaba las reses cuando estaba en el Alto Apure. Como doña Delfina fue a hablar con ellos al Teatro de Operaciones y le dijo, mire, por favor, no me robe las reses, yo le puedo regalar a ustedes una res al mes, pero no me las roben porque ese es mi trabajo, de eso vivo yo y además están afectando todo el trabajo del hato. Pues entonces él se molestó porque no era un hombre decente. Por eso es que cuando lo siguen, lo señalan, lo llaman, lo elevan, están elevando a un hombre muy inmoral, a un tipo que, tú bien lo has dicho, sembró todo esto y los puso a robar. Ya están saliendo los primeros casos. El gran responsable es Chávez. Por supuesto, pero entonces él dijo, señor, doña Delfina, ese hato se lo voy a expropiar. Ay, Dios mío, la viejita se murió hace 2 años. Esa fue su primera expropiación. A ese hombre han seguido a lo largo de estos años. Y vamos a una pausa, Carolina, y al regreso, lo que me preocupa. 20 años es un ciclo histórico. Sí, es toda una generación, es una generación perdida. Donde se ha sembrado que robar no es malo. Vamos a una pausa, al regreso, nuestra despedida con nuestra invitada de hoy, Carolina Jaimes, y los comentarios favorables y el agradecimiento de que estés con nosotros en el programa. Ya volvemos. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Cauchera Fran Luis tienen neumáticos nacionales e importados en todas las medidas, pero también montura, alineación, balanceo, amortiguadores, rines, freno, mecánica ligera, todo con tecnología de punta. Bajando por la avenida Baral, al final, después de la estación de servicios y al lado del banco, teléfono 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Con Thaís Peñalver, @RCR750. Bueno, ya estamos en el final de nuestro programa, tenemos muchos comentarios, nos agradecen que te tengamos aquí, nos dicen, leímos el artículo
impecable. Su artículo sobre los panas no tiene desperdicio, pero mejor es oírlo de su boca. Esos corruptos tendrían que pagar mucho más de 10 años como Andrade y terminarán como Gaddafi. Bueno, nos hablan de Singapur. Bueno, en Singapur no hay democracia, en Singapur es distinto. Nosotros apostamos porque existe una justicia imparcial, de carrera, jueces que sean hombres y mujeres de bien, de reconocida solvencia moral. Ese es el sistema de justicia que tenemos que aspirar nosotros los venezolanos, porque sin justicia pues se pierde un país y así lo hemos perdido. Nos dice Elizabeth Mago, ¿por qué la fiscal Ortega ni el actual no investigaron este caso? Todos tienen rabo de paja en el gobierno. Bueno, lo primero que usted sigue llamando a esto gobierno. Segundo, señora Elizabeth, usted como que no sabe que la fiscal es la fiscal Luis Ortega Díaz, la que es legítima, porque el otro fiscal, el señor, es designado por la Asamblea Nacional Constituyente. Así que vamos a tener que empezar a aclarar ese arroz con mango y decidir los venezolanos si estamos del lado de la legalidad o estamos del lado de la no legalidad. Y bueno, muchos comentarios, Carolina. Mi preocupación, ya para dejar un mensaje en estos minutos que nos quedan, que son muy poquitos, es casi un ciclo histórico donde se ha sembrado, donde hijos han visto que sus padres de la noche a la mañana se hacen millonarios porque han trabajado para el gobierno o han estado enchufados. Jóvenes que ven que ser corrupto parece que es la única salida porque no tienen esperanzas para desarrollar sus carreras profesionales aquí en Venezuela. ¿Cómo hacemos? ¿Tú crees que está sembrada la corrupción en el ADN de estas generaciones de la era chavista? ¿Y cómo haríamos para resarcir ese daño y constituir una sociedad de justicia, de derecho, donde impere la honestidad? Mira, yo creo que lo primero es darnos cuenta de que la honestidad tiene todas las ventajas del mundo para todos como sociedad. Porque una cosa es que tú te robes algo y que a ti te dé placer en el momento que te lo robaste y que te pudiste comprar lo que tú quieres, pero eso que tú te robaste, no es que lo que a ti te falta fue porque alguien se lo robó, que eso también lo sembró Chávez. Lo que tú no tienes es porque no has tenido quizás falta de oportunidades, porque la educación cada día está peor. Entonces, bueno, primero yo creo que hay que apostar por la educación y todo el presupuesto. Mira, yo eliminaría las Fuerzas Armadas de este país, que no han servido para nada sino para robar. Y todo ese presupuesto se lo daría a la educación. Yo haría una policía de fronteras, así como en Costa Rica, y todo el presupuesto que se está gastando en armas, en darle a esos militares la oportunidad de que cada vez estén más ricos y más buchones a costa del pueblo venezolano, invertirlo en educación. Porque aquí la peor crisis de todas es la crisis de valores, y los valores entran es a través de la educación. Y no solamente del sistema educativo, sino de las casas. Tú hablas de los niños que piensan los muchachos cuando sus padres empiezan a tener un dineral. ¿Y qué piensan los padres cuando ven que los hijos se compran un coto en Madrid, un apartamento, un penthouse en Nueva York? Porque te digo, o sea, si alguien está cercano son los padres y los hijos. Y ahí es donde tú tienes que poner el parado. Y de no seguir nosotros como sociedad, como los panas de Andrade que yo nombro en el artículo, apadrinando sinvergüenzas. Porque entonces, ¿qué es lo que te hace pensar? Que aquí todo el mundo tiene el rabo de paja. Sí, o por lo menos no les molesta, que también es una forma de ser cómplice. No Mira, señalar. En el Lazarillo de Tormes hay una cita bellísima que dice que si los pícaros supieran de las ventajas de la honestidad, serían honestos por picardía. Y yo creo que eso es algo que tenemos que hacer nuestro y repetírnoslo todos los días nosotros, repetírselos a nuestros hijos y que tiene que haber sanción social, Thaís. Porque si aquí los clubes se siguen abriendo para que entren todos los corruptos, si aquí el que te invite un corrupto de esos para París vale más que todos los valores que te han podido enseñar en tu casa, pues nosotros seguimos cuesta abajo en el abismo. Podemos cambiar el régimen,
pero vamos a seguir cuesta abajo porque esta es una sociedad de una moral absolutamente dudosa y facilona. Mira, Carolina, yo creo que tenemos tema para otro programa porque los han recibido, ya tenemos que irnos, los han recibido también en otros países, aparecen en las revistas de los ricos y los famosos Así como es. multimillonarios. Entonces, no solamente la sociedad venezolana, sino también tenemos que revisar qué pasa en otras sociedades que llegan con bolsas cargadas de dinero mal habido, nadie les pregunta. Este es el primer caso. Yo creo que de aquí van a saltar muchos nombres porque 10 años me parece que es bastante. 10 años quisiéramos que fuese más, pero creo que 10 años es bastante y lo he investigado en las últimas horas. Esos 10 años significan mucho para nosotros los venezolanos. Vamos a despedirnos. Mira, Thaís, pero 10 años, perdón un segundo que te robe 30 segundos. 10 años, pero que le quiten todo. A mí no me importa que le den un año, pero que le quiten todo, porque eso es lo que realmente le va a doler. Y ver cómo se podrá repatriar, que dudo que sea fácil, algo de lo que se robó para dárselo al hospital de niños, para dárselo al hospital universitario, al Vargas, al Pérez de León, o sea, y a tantos hospitales en el interior del país que no tienen absolutamente nada. Mira, nos vamos con el tuit de Alba Medina. Yo leí el artículo y sentí mucha repugnancia. Muchas personas de la aristocracia social en Venezuela han sido muy cómplices de estos enchufados, bolichicos. Los aceptaron en sus clubes, disfrutaron sus fiestas y les vendieron propiedades. ¿Es verdad? Así Tiene es. toda la razón. Ay, voy a dar mi Twitter, Thaís. Tu Twitter, claro, @C. Jaimes B. B. Ajá, B alta, sí. B alta, sí. @C. Jaimes B. El artículo de Carolina que hemos analizado hoy es viral. Todo aquel que quiera construir una sociedad venezolana libre de esta cantidad de corruptos se llama ¿Dónde están los panas de Andrade? Además, este artículo cabe para toda esa trama que se va a develar en breve y que los nombres van a saltar como cotufas. Gracias, Carolina, por acompañarnos el día de hoy. Thaís, encantada de acompañarlos hoy. Gracias, amigos. Que tengan todos una feliz tarde. Muy buen provecho. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver. Síganos en Twitter en @RCR750 y @PrensaRCR. RCR 750 AM, porque lo bueno une.